El exposé está listo, 14 del 11, perdón, de 1917. El exposé está listo, pero ¿cómo es posible? Las ideas se enredan alrededor de mi pluma. Debería haber sido un libro sobre los intelectuales modernos como, por ejemplo, los autores de Weizmann Blatter, y lo que ha salido es un perfil de la evolución alemana, o más bien un borrador contra el manifiesto de los 93 intelectuales. No tengo ninguna actitud para llevar a cabo un encargo. En la Biblioteca Europea no pueden publicar a Skelle. Tal vez lo publique Orrell Fussli, editor suizo en Berna. Ahora da lo mismo. Siento que esta incitación es lo único que necesitaba. Todo mi interior se contrae. Una tormenta pasa por encima de mí. No perder nunca la conciencia. Somos la última reserva. 17 del 11. Antes de que me mude a la otra habitación, quiero anotar lo que contiene la biblioteca de Petroso, en caso de necesidad. Una serie de libros que solo hay uno que traduce, que es El problema de la pobreza de Sidney y Beatrice Webb. 18 del 11. Cuando pienso en Alemania, está superada del gran torrente de la vida, que aquí en Suiza nos llegan a diario cosas nuevas. También nuevas conmociones, naturalmente, mientras que arriba todo aliento de libertad es reprimido. Entonces me pregunto cómo nos íbamos a poder entender si algún día cayeran las fronteras. El oeste comunica con más intensidad que nunca sus experiencias, planes y disposiciones en un sentido propio. Ya se ha producido la unión del mundo, pero Alemania desempeña el papel de proscrito, con todas sus terribles consecuencias. Max Scheler, filósofo alemán, estaba allí y se esperaba al profesor Borghese, historiador de la literatura. Ahora también me veo más a menudo con un amigo utópico, Ernst Bloch, que me sugiere que lea a Moro y a Campanella, mientras que él, por su parte, estudia a Munzer y a Heisenberger. 22 del 11. Apuntes sobre la inteligencia. Estetas modernos. A lo largo de mis apuntes he ido desarrollando toda esta línea, aunque es verdad que he hablado poco de ellos. Skelle, bueno, como se diga, tiene una falsa imagen de mí. Resulta lamentable que no tenga actitud alguna para orientarme hacia lo que me conviene. Tengo que hacer lo que mi interior me dicta. Jakob ter Meulen, El pensamiento internacional en su evolución entre 1300 y 1800, para que no se me olvide. 30 del 11. Uno de los mayores defectos de los filósofos alemanes es que no comuniquen sus resultados, sino solamente sus procesos. En Hegel resulta particularmente negativo. Tiene muy pocas ideas y una cantidad extraordinaria de tesis. Es uno de los pensadores más pormenorizados que uno pueda imaginarse. Hoy por la noche se me ha ocurrido algo importante sobre Kant. Una disociación tan completa que las potencias del pensamiento en la medida Una disociación tan completa de las potencias del pensamiento en la medida, el peso y el cálculo de las cosas, como la que se da en él, donde el entendimiento se refiere tanto a la sociedad y al sentido como a lo abstracto. Un embrollo tal de la razón en la reflexión, al fin y al cabo. Lo único que denotan, dicho sea suavemente, es que hay algo que no marcha bien, tanto en el entorno del filósofo como en su propia persona. No le faltan motivos muy serios para separar con tal rigor la potencia reguladora, la razón natural de los objetos, y devolverla a sí misma. No está libre de la necesidad más apremiante cuando hace de la lógica un absoluto, convirtiéndola en fin en sí misma, con la prudencia más escrupulosa. Buscando una explicación para ello, se llega primordialmente a dos argumentos. De repente, las estrictas prohibiciones del despotismo político se cruzan en el camino del ingenuo uso de razón. Al filósofo se le prohíbe un uso directo de la razón, pero este fenómeno, que sirve para el Estado, se repite también en la esfera personal y privada, puesto que el pietismo ha decretado las mismas prohibiciones contra las opiniones e inclinaciones. Impera un rigorismo policial respecto a opiniones y costumbres, que complica la posición de un individuo genial y de un filósofo ilustrado hasta la maldad y el deseo de venganza. En Kant, el torrente reprimido se dirige contra las raíces de la imaginación, contra el instinto, contra la fantasía misma, y no solo en un sentido vulgar, sino también elevado. Así es como surge aquella construcción filosófica propia de un barroco tardío, que ha llevado un enorme desequilibrio a la vida y al pensamiento humano. La persona decente se ve desviada y apartada de toda expresión visible y concreta en el Estado y en la sociedad, así como de su propia naturaleza. En cambio, se confiere al entendimiento, es decir, a un medio de la razón, el valor y la capacidad opuestos a lo que es la norma de un fin.
Las consecuencias del sistema de tutela ya las describió Humboldt admirablemente en su escrito sobre los límites de la actuación del Estado. Todo aquel que confía en la solícita asistencia del Estado le entrega, de la misma manera y hasta en mayor medida, el destino de su conciudadano. Sin embargo, este hecho hace que la participación disminuya y que la gente caiga en la apatía a la hora de prestarse ayuda mutuamente. Cuando el ciudadano muestra una mayor frialdad al ciudadano, también lo hace el marido con la mujer, el padre con la familia. En esta obra temprana, de 1792, Humboldt solo quiere que el Estado garantice la seguridad del ciudadano. En cambio, todo lo demás, y en particular la moral, ha de quedar al arbitrio del individuo, a cuya grandeza hace un hermoso llamamiento para que no sucumba ante el egoísmo. Desgraciadamente, no se le puede conceder mucho valor a este idealismo de Humboldt, porque más tarde lo revocó por completo. Y es una auténtica lástima que sea tan difícil derivar una línea directriz inconfundible y unívoca de toda la riqueza que nuestros clásicos sacan a la luz. Deben de haber sido las circunstancias desfavorables que existían en las Cortes las que hicieron que pareciera preferible evitar cualquier directiva clara y fiable. Con la posibilidad de que las garantías generales y perdurables de la moral individual se eleven a fundamento del Estado, comienza una nueva fase, en concreto la disputa teológica y filosófica sobre la esencia de la naturaleza humana. Esta disputa, que ya no se desarrolla en el plano abstracto, sino que tendría que referirse a la sociedad y al Estado, prácticamente no ha dado comienzo en Alemania. Todo el mundo está convencido, todavía, de que la esencia del hombre se encierra en la naturaleza. Pero antes de que esta disputa se haga consciente y se decida, antes de que se examinen los documentos y se dicte un fallo, sería ocioso disponer nuevas constituciones. Cuando llegue la ocasión, se hará bien en ir al fondo de las consecuencias que se pueden extraer, no solo las teorías, sino también las experiencias de esta guerra. Por lo pronto, lo cierto es que en la nueva época que comienza, incluso con una solución democrática, habría que empezar a hablar de una nueva manera de los derechos humanos y divinos. 15 del 12. Poner en juego todas las fuerzas, agotar los recursos, nada puede permanecer reservado e inalterado. Solo se vive una vez. Solo cuando se agotan las cosas comienza la realidad. La historia moderna de Alemania es una leyenda continuada y una idealización vergonzosa de hechos en parte muy dudosos y la mayoría de las veces exagerados. Hay que apartar de la historia profana de los héroes estos impulsos y estas energías ficticias valiosas y recuperarlos para la historia religiosa. Será un proceso doloroso. La lengua alemana es la espada del arcángel San Miguel, y este, por mucho que se diga, fue católico, no protestante. 16 del 12. Exaltado Radicalski. Me digo, burlándome de mí mismo. Una muestra de afecto más o menos no importa. Será mi primer libro. Escribo prácticamente de memoria. La excitación no me deja tiempo para volver a leer las notas que he ido amontonando anteriormente. Para empezar, es preciso no resaltar más que las relaciones y dejar atrás las particularidades. Si lo que quiero es mantener la forma, en cierta medida le daré un relieve único y más tarde podré volver a las cuestiones que se susciten. No es momento de trabajar tranquilo, equilibrado. Cada día trae nuevos frutos, nuevos sentimientos en este choque entre todos los sistemas. Todo está por encima y más allá de la norma. Lumen supranaturale. Qué asombrosa palabra, ante la que solo cabe inclinarse y llorar. Primero la oscuridad, que es absorbida por la luz, luego la claridad de las tres A's. El libro de Volkskritik der Deutschen Intelligenz no aparecerá hasta 1919, aunque ya había publicado 2 obras de teatro y en 1918 su novela Flametti.